Bien, en esta clase vamos a estudiar la estructura de funcionamiento y curvas características del primer transistor del grupo de transistores que hemos mencionado en las clases anteriores, que es el transistor bipolar de unión. Estructura de funcionamiento y curvas características. Para ello voy a repasar primero el funcionamiento de una fuente de corriente, haciendo una analogía con un sistema mecánico muy simple que es un reloj de arena, es el que estoy mostrando aquí. Entonces imaginemos el reloj de arena formado por dos recipientes en forma de botella con un estrechamiento que le voy a llamar cuello de botella. Y todos alguna vez hemos visto el funcionamiento de este reloj, en donde la arena, representado por los granos de color azul, por efecto de la gravedad, van cayendo en un flujo más o menos uniforme hacia el recipiente inferior. Algo similar podemos comparar o decir que funciona la fuente de corriente independiente que estoy mostrando con el símbolo del rombo al lado derecho del dibujo. Pero voy a detallar un poquito más algunos aspectos tanto del reloj de arena como la fuente de corriente, con el fin de que nos sirva de introducción para entender el funcionamiento del transistor bipolar de unión. Ok, en esta diapositiva, en esta página, estoy mostrando el reloj de arena en forma horizontal, posicionado en forma horizontal. ¿Y qué es lo que observamos? En posición horizontal el reloj no funciona. No funciona porque no tenemos una diferencia de alturas entre el recipiente superior con respecto al recipiente inferior. Los dos se encuentran al mismo nivel. Si consideramos que este es nuestro piso, entonces podemos observar claramente que no hay una diferencia de altura. Algo similar estoy representando con la fuente de corriente. La fuente de corriente no tiene diferencia de tensión o diferencia de alturas entre su nodo, vamos a llamarle nodo A, y nodo B. Por lo tanto, como no tiene una diferencia de tensión, aun cuando se llame fuente de corriente, no puede por sí sola impulsar una corriente. Lo hemos platicado en videos anteriores, que para que exista un flujo de algo, de agua por ejemplo, debemos tener un desnivel. Igual en los circuitos eléctricos, si no tenemos ese desnivel de voltaje, no puede generarse una corriente por sí sola. Bien, entonces hagamos la analogía con el reloj de arena, creo que va a ser muy didáctico y muy representativo ver qué es lo que pasa en el reloj de arena. Okay. Voy a colocar en forma vertical nuevamente el reloj de arena en la siguiente diapositiva, pero aquí estoy marcando ya algunos primeros detalles. Okay. Nuestro piso en el que se apoya el reloj de arena va a ser nuestro nivel de referencia de alturas, y observamos ahora que el recipiente superior del reloj de arena se encuentra a una cierta delta H, a una cierta altura con respecto al piso. Debido a la gravedad, los granos de arena de color azul comienzan a caer en un flujo relativamente uniforme. Igual, si levantamos la fuente de corriente, el símbolo de la fuente de corriente lo levantamos mediante una fuente de voltaje, estamos creando una diferencia de alturas, que en este caso no se le llama así, sino se le llama diferencia de tensión entre el nodo A y el nodo B. Esa diferencia de alturas permite que la corriente pueda fluir de acuerdo a como lo indique la fuente de corriente que estoy mostrando aquí. Entonces se va a crear un flujo de corriente en este circuito cerrado que fluye de esta forma. Observemos la analogía. Nuestro delta H para el reloj de arena equivale al delta B que tenemos en este circuito generado por la fuente de voltaje B. De esa forma, como ya tenemos un desnivel de tensiones en el nodo A con respecto al nodo B, la corriente puede fluir del nodo que está más alto, que tiene un mayor potencial, puede fluir hacia el nodo que está más bajo, que tiene el menor potencial, que en este caso está conectado a tierra, que sería nuestro piso o lo análogo al piso del reloj de arena. Ok, entonces concluyamos, una fuente de corriente por sí sola no puede producir corriente, siempre va a requerir de una fuente de voltaje, de una diferencia de tensión. En la siguiente diapositiva estoy mostrando otra característica más que quiero hacerles notar. Voy a hablar sobre el estrechamiento o el cuello de botella que existe en el reloj de arena.
Si este estrechamiento tiene un cierto diámetro, el cual nos permite ese flujo de granos azules que está cayendo, si este estrechamiento lo aplico a un reloj de arena más grande, es decir, hago que estos dos diámetros de los estrechamientos sean los mismos, el flujo de arena, de granos de arena, va a ser el mismo para ambos relojes, sin importar el tamaño. Observamos que el reloj de arena que está al lado derecho es más grande, más alto que el reloj de arena que está a la izquierda. Sin embargo, el flujo de corriente de granos de arena es el mismo en ambos porque el diámetro del estrechamiento estoy suponiendo que es el mismo. La analogía con un circuito eléctrico lo estoy mostrando al lado de cada uno de los relojes. En el primer reloj estoy mostrando nuevamente la fuente de corriente que está impulsando una corriente I mediante una diferencia de alturas delta V, como lo vimos en la diapositiva anterior. Observamos entonces que en este circuito existe un flujo de corriente a través de toda la malla de valor I. Eso lo determina la fuente de corriente I. Bien, si en el reloj de arena no alteramos el diámetro del estrechamiento, eso equivaldría a decir que la fuente de corriente de valor I la vuelvo a utilizar en otro circuito, observen que es el mismo valor I, en donde mi diferencia de potencial puede ser mayor. Le voy a poner algunos números de ejemplo. Supongamos que en el primer circuito la fuente de corriente V vale 10 volts. El equivalente a este experimento que estoy haciendo con los relojes de arena sería que en el siguiente circuito, en el segundo circuito, el que está a la derecha, la fuente de corriente valiera, por ejemplo, 50 volts. Entonces elevo el voltaje. Sin embargo, como estoy utilizando la misma fuente de corriente con el mismo valor I, entonces esa misma corriente es la que va a fluir por aquí. Esta misma corriente que acabo de dibujar es la misma corriente que tengo en el circuito de la izquierda. Es decir, la fuente de corriente va a funcionar como regulador de corriente independiente del voltaje que le estoy aplicando entre los terminales, es decir, independiente de la altura a la que se encuentra este nodo con respecto a tierra en ambos circuitos. Equivale a tener en los relojes de arena un diferente tamaño de los relojes, una diferente altura de la arena con respecto al piso. Ok, entonces concluimos de esta diapositiva que la fuente de corriente es la que se encarga de regular la corriente a un valor fijo que la misma fuente determina, sin importar el valor de la fuente de voltaje que yo aplique entre sus terminales. Es un concepto importante. En el siguiente diapositiva estoy mostrando un aspecto más. Como han visto en las páginas anteriores, estoy utilizando un rombo para representar la fuente de corriente. Eso significa que esa fuente de corriente es un dispositivo controlado, una fuente controlada. Okay. En esta nueva página estoy detallando más ese aspecto. ¿Qué sería ese control que tengo en la fuente de corriente en el análogo de un reloj de arena? El análogo a ese parámetro de control sería que yo de alguna manera pudiera alterar el diámetro del estrechamiento del reloj de arena, es decir, si ese estrechamiento lo hago más grande, con un diámetro más grande, el flujo de granos de arena va a ser más grande. Al contrario, si yo hago menor el diámetro de ese estrechamiento, el flujo de granos de arena va a ser menor. Entonces, si yo pudiera diseñar un sistema mecánico, que no sé cuál pudiera ser, de tal manera que pudiera estar controlando ese diámetro como si fuera el obturador de una cámara, por ejemplo, que permite graduar la cantidad de luz que entra, abriendo o cerrando ese obturador, ese diafragma. Entonces, algo similar, si lo aplico al reloj de arena, podría controlar el flujo de esa corriente a través de dicho reloj. El análogo en el circuito electrónico es ya representar en el rombo, que nos representa una fuente controlada, representar el voltaje de control VC. Los VC se encuentra definido en otra parte del circuito, como lo estoy mostrando aquí. Y este VC sería el análogo de estar abriendo o cerrando ese diafragma, es decir, con el voltaje VC estaríamos controlando el diámetro del estrechamiento que en forma análoga podría presentar la fuente de corriente. Entonces, al colocar un VC mayor, estaríamos dándole mayor diámetro, por así decirlo, la fuente de corriente controlada, de tal manera que nos
permite el flujo de una mayor corriente en esta malla, y lo contrario, si el BC lo disminuyo, estaríamos cerrando ese diámetro de la fuente de corriente, algo similar a lo que sucede con el reloj de arena, y tendríamos una corriente menor. Entonces, observemos tres cosas importantes. Primero, esta fuente que estoy poniendo en azul, fuente de voltaje, nos sirve para que la fuente de corriente pueda trabajar, pueda cumplir con su función, pero no controla la corriente en esta malla. O sea, no controla la corriente que hemos estado llamándole con la letra I. Entonces, esta fuente, repito, la que estoy mostrando en azul, la fuente de voltaje azul, esta solamente permite que la fuente de corriente pueda cumplir con su función de regular la corriente. ¿A qué valor? Al valor dado por este producto. Y ahora sí, este producto, su valor, el valor de la corriente, que es el producto, sí va a depender de este voltaje de control, como lo podemos ver aquí en esta ecuación. Entonces tenemos en este sistema tres cosas: la fuente de voltaje verde, la que se ve en el cuadro azul, cuya función es nada más permitir que la fuente de corriente pueda funcionar como regulador de corriente; el voltaje de control, que tengo representado en esta parte, que permite determinar cuál va a ser la corriente que va a fluir por este circuito, en donde está definida el trayecto rojo, el flujo rojo de la corriente; y la fuente controlada de corriente en sí, que depende de ambas fuentes de voltaje: la fuente de control BC, que es la que determina la corriente, la que va a funcionar, y la fuente de voltaje B, verde, que solamente se emplea para que dicha fuente de corriente pueda cumplir con su función de regular corriente. Ok, en la siguiente diapositiva estoy inventando un símbolo para la fuente de corriente controlada. Si observan, el símbolo que estoy empleando es muy similar al de un reloj de arena, únicamente para fines didácticos. Este no es el símbolo, digamos, aceptado para una fuente de corriente controlada, sino el rombo que manejamos en la página anterior. Sin embargo, nuevamente lo uso para fines didácticos. Supongamos que el símbolo de la fuente de corriente es así. Entonces, este estrechamiento que estoy mostrando en el símbolo estaría controlado por el voltaje de control, como se los expliqué en la página anterior. Al aumentar BC, se aumentaría más el diámetro de este estrechamiento, permitiendo un mayor flujo de corriente en esta rama, regulada o impulsada por esta fuente de corriente. Y nuevamente vemos que la función de este voltaje que estoy encerrando en el círculo azul es nada más permitir que la fuente de corriente pueda cumplir con su función de impulsar una corriente a través de esa malla. Ok, bien. Ese hecho de que el voltaje de control pueda estar abriendo o cerrando este diámetro de la fuente de corriente controlada, del símbolo que estoy inventando, ese hecho, ese efecto, es lo que sucede exactamente así como lo acabo de explicar en un transistor de efecto de campo que se llama JFET. El JFET está construido en una barrita de semiconductor, que puede ser silicio, en donde se crea una región N y una región P, como lo estoy mostrando. Supongan que esto es un cilindro y lo que estoy mostrando es un corte transversal de ese cilindro. Entonces estamos observando la rebanada, el perfil de ese corte. En ese corte se forman uniones P, las dos regiones P forman un anillo. Recuerden que es como un cilindro y le dicen corte transversal. P representa un anillo que está rodeando el cilindro. Entonces se forman uniones PN entre el cilindro N y el anillo P, como lo estoy mostrando con las líneas amarillas. Las líneas verdes representan lo que hemos llamado la región de carga espacial. Mediante ciertos voltajes, ciertas polaridades de la unión aplicados entre este terminal, que después lo vamos a estudiar, ahorita solamente es una introducción. Entonces, aplicado entre este terminal, que lo voy a llamar con la letra G, y la terminal S, aplicando un cierto potencial, puedo hacer que la región de carga espacial verde pueda ensancharse, es decir, pueda ser más grande o más pequeña. Entonces, ¿cómo funciona esta barrita? Esta barrita permite un flujo de corriente en este sentido, que tiene que pasar por el canal que se está formando entre las dos regiones verdes.
Si yo altero ese canal, es decir, mediante un voltaje de control, hago que estas regiones de agotamiento o de carga espacial sean mayores, observen que el canal comienza a estrecharse, como sucede exactamente en el reloj de arena. Si yo lo estrecho más, entonces menor cantidad de corriente va a poder pasar por ahí. Este transistor lo escogí porque se adapta muy bien a la analogía que estoy utilizando del reloj de arena para explicar cómo funciona una fuente de corriente controlada por voltaje. El JFET es eso, es una fuente de corriente controlada por voltaje que podemos modelar como lo estoy mostrando en el circuito superior, y funciona de manera muy similar, es decir, abriendo o cerrando más este canal que estoy mostrando aquí. Esto se le llama canal, mediante un potencial externo, y eso permite tener un control de la corriente roja que mostré ahí. Ok, el tema de esta clase es el transistor bipolar de unión, estructura y funcionamiento. Entonces vamos a ver cuál es la estructura y el mecanismo de funcionamiento de este transistor bipolar que nos permite que este dispositivo llamado transistor pueda funcionar como una fuente de corriente controlada por voltaje. Para ello voy a utilizar la unión PN, ya que esta es la base del funcionamiento del transistor bipolar, la unión PN. Entonces, recordando el tema que vimos en clases anteriores, estoy representando nuevamente una unión PN que me representa un diodo, su símbolo, sus voltajes y corrientes de referencia, y estoy representando también la gráfica corriente-voltaje para un diodo. Recordemos que en este cuadrante el diodo opera en lo que llamamos polarización directa, mientras que en este cuadrante opera en lo que llamamos polarización inversa. Bien. En polarización directa se comporta exponencialmente, como ya lo estudiamos, y en polarización inversa existe una pequeña corriente inversa en el diodo. Inversa, que significa que la corriente en el diodo fluye en este sentido, es decir, inverso a mi referencia ID, de un valor muy pequeño. Así lo hemos estudiado. Por eso, la gráfica roja, en esta parte que estoy marcando, no está pintada sobre el eje BD, sino un poquito más abajo, indicando que hay un cierto valor de corriente inversa. Bien, enfoquémonos hacia esta corriente, hacia esta curva, esta sección de la curva característica del diodo en polarización inversa, y voy a hablarles un poquito de esta línea roja. Esta línea roja corresponde a un nivel que hemos llamado IS, o corriente inversa para el diodo. Bien, esta corriente inversa se produce por lo siguiente. Si yo polarizo en inversa este diodo, aquí tendría que aplicar un potencial positivo, lo pongo entre paréntesis, y aquí uno negativo. Observen que es contrario, es un potencial contrario a la referencia que estoy empleando aquí. ¿Okay? Entonces, como es un voltaje negativo, lo polarizo en inversa. Cuando se polariza en inversa, recordemos que el diodo, el mecanismo de funcionamiento del diodo, lo que permite que la corriente pueda fluir o no fluir, si lo polarizamos en directa o en inversa respectivamente, es lo que yo llamé, a manera de ejemplo, una bolsa de carga. Esta es nuestra bolsa de carga, que es realmente la región de carga espacial. Cuando lo polarizo en directa, esta región de carga espacial se angosta mucho y deja pasar la corriente. Cuando lo polarizo en inversa, esa bolsa de carga se llena de carga, se expande, como lo voy a mostrar aquí en línea punteada, se expande y forma una barrera que es más difícil que los portadores lo puedan pasar, y por eso no conduce en polarización inversa. Bien. ¿Por qué existe una pequeña corriente en polarización inversa? La corriente IS, que le estoy llamando aquí. Esa corriente se debe a que dentro de esta región de carga espacial existe una cierta cantidad de portadores. Voy a representar, por ejemplo, algunos electrones con azul que pudieran estar dentro de esa región de carga espacial en polarización inversa. Bien, generalmente esos portadores de carga, electrones huecos, son pocos y son los únicos que pueden transportar corriente en polarización inversa
ayudados por el potencial externo de la unión PN. Eso es lo que nos crea este nivel de corriente rojo. Si hacemos un experimento en el cual le pusiéramos de alguna manera a esta unión polarizada en inversa, le inyectáramos de alguna manera más portadores dentro de la región de carga espacial, por ejemplo los rojos son portadores extras que estoy inyectando de alguna manera, no sé cómo, pero lo estoy inyectando. Entonces, como tengo más portadores, podrían conducir más corriente en polarización inversa. Eso significaría que nuestra gráfica de polarización inversa se desplazaría un poco hacia abajo, como lo estoy mostrando aquí. Entonces, esta gráfica que estoy mostrando aquí es para el experimento que hice cuando le inyecté más portadores a esa región de carga espacial expandida en polarización inversa. Si sigo con el experimento y le inyecto más portadores todavía, por ejemplo, lo represento ahora con color verde, entonces le agrego más portadores, pues al tener una mayor disponibilidad de portadores voy a poder tener una mayor corriente en polarización inversa, de tal manera que nuestra gráfica roja podría desplazarse ahora a esta posición. Este es para el tercer experimento que hice, donde le agregué más portadores todavía a la unión PN polarizada en inversa. Recordemos, por los ejercicios que hemos hecho en videos anteriores, que en un sistema de ejes de corriente contra voltaje, una línea horizontal, como estas que estoy teniendo aquí, esta y esta, una línea horizontal me representa una fuente de corriente. Entonces, en esta parte, en esta sección de polarización inversa de una unión PN, estas líneas rojas que acabo de trazar, las puedo representar, o las puedo, construir físicamente con una fuente de corriente. Ahora bien, si tomamos en cuenta que esa corriente está variando dependiendo de los portadores que estoy inyectando a la unión polarizada en inversa en cada uno de los experimentos que realicé, podríamos decir que esta es la curva característica, la familia de curvas características de una fuente de corriente controlada. Ok, esta es la clave de funcionamiento del transistor. Para que el transistor funcione con fuente de corriente tiene que operar en polarización inversa, como lo acabamos de ver aquí. Entonces, en esta zona que estoy marcando, el transistor se comporta como fuente de corriente, controlada por la cantidad de portadores que inyecto en la región de carga espacial expandida en polarización inversa. Bien, esto nos da la clave del funcionamiento del transistor. Solo nos falta resolver un problema, que es cómo inyectar portadores a la región de carga espacial en inversa. Bien, el truco está en generar dos uniones PN muy próximas entre sí. En este diagrama lo estoy mostrando. La primera unión, la unión NP, que se encuentra aquí, la voy a remarcar, NP, la voy a asociar los terminales E y B. E significa emisor y B base. Ya lo puedo hacer porque ya definimos en la clase anterior las convenciones y los nombres de las terminales. Entonces, a esta unión, a esta primera unión NP, es la que vamos a polarizar en directa, y la unión que vamos a polarizar en inversa y la que va a funcionar como fuente de corriente es la unión entre colector y base. Entonces lo estoy indicando aquí con polarización inversa. Ok. Si yo polarizo en inversa esa unión, la unión colector-base, recordemos que la región de carga espacial, los límites verdes que estoy marcando ahí, se va a expandir. Entonces lo voy a representar con una línea punteada. Supongamos que le aplico una polarización inversa a esa unión. Entonces la región de carga espacial de la unión polarizada en inversa se expande a las líneas punteadas que estoy mostrando. Bien, entonces ya tenemos una unión polarizada en inversa que la necesitamos para que el transistor se comporte como fuente de corriente. El inyector, ¿cómo lo vamos a hacer? El inyector lo vamos a hacer con una unión PN juntito, se fabricado juntito a la unión que se va a polarizar en inversa. Entonces fabricando una unión que se polarice en directa. Entonces recordemos que en directa la región de carga espacial se va a angostar, como lo voy a mostrar con las líneas punteadas, en la unión que se va a polarizar en directa. Y recordemos que si yo angosto esa región de carga espacial,
entonces una gran cantidad de portadores de la región N va a poder pasar a la región P, como lo estoy mostrando aquí. Entonces muchos electrones son inyectados de la región N hacia la región P, inyectados del emisor hacia la base. Cuando esos muchos portadores, en este caso electrones son los mayoritarios, entran a la base, muchos de ellos van a ser absorbidos por la región de carga espacial de la unión base-colector, que está polarizada en inversa, de esta manera. Y solo algunos de estos electrones, muy pocos, van a escaparse a través de la terminal de base para cerrar un circuito en el circuito base emisor, o sea, a través de una fuente de alimentación que nos estoy mostrando ahorita. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los electrones que inyecta el emisor, lo represento aquí, la mayoría son absorbidos, jalados por la región de carga espacial que está en inversa en la unión base de colector. Entonces, esta es la forma como podemos inyectar más portadores a la región de carga espacial que se encuentra definida en esta parte que estoy hechurando. Entonces, ¿quién está inyectando esos portadores? Bueno, una unión polarizada en inversa, polarizada en directa de la unión base emisor, es la que permite inyectar portadores a esa unión. Les repito, muchos de los portadores que pasan a la base caen dentro de esa región y entonces permiten aumentar la corriente inversa de la unión base colector. Y eso es lo que nos da el efecto de tener una fuente de corriente controlada mediante un voltaje de control, un VC, creando el funcionamiento de un transistor. Recordemos que aquí requerimos una fuente de voltaje para que la fuente controlada pueda funcionar. Ok, bueno, entonces así es como funciona el transistor. Ese es el principio de funcionamiento: tener una unión polarizada en directa, una en inversa. La que se polariza en inversa es la que funciona como fuente de corriente, y el control lo realiza el voltaje aplicado a la unión polarizada en directa. ¿Okay? Entonces tenemos nuestro voltaje de control, que en este caso corresponde al voltaje base emisor, y la corriente que se produce en esta fuente va a corresponder a la corriente que se produce en la terminal de colector. Recordemos también que lo que marqué, el sentido de corriente que marqué con estas flechas, con estos de aquí, corresponde al flujo de electrones, a la corriente real. Mientras que en el diagrama de abajo estoy mostrando el sentido convencional de la corriente, es decir, el sentido de las cargas positivas, como fue establecido desde el tiempo de Benjamin Franklin, sentido convencional de la corriente, que es el movimiento de cargas positivas. Bien, ahora veremos algunos videos, algunas animaciones para reafirmar los conceptos que acabamos de ver en cuanto a estructura del transistor y su funcionamiento.